colocamos pisos similares, guardar, y colocamos primeramente las columnas. Colocamos columna. Ahí, ahí, ahí y ahí. Son 4 columnas. Del otro lado solo hay 2. Y acá también. Acá. Y esta columna está a una cierta distancia de la de acá, ¿no? Podemos considerar a una distancia, digamos, del eje. De acá al eje es 3.225. Entonces dibujamos a una distancia de menos 3.225. Y colocamos ahí. Guardar. Lo vamos a ver ahora por secciones. OK. Guardar. Después de haber dibujado las columnas, vamos a dibujar las vigas, los muros. Ya. Nos vamos a dibujar wall. Muro de 14. Desde acá, acá, ahí y ahí. Acá igual. Listo. Después de dibujar los muros, vamos a dibujar las vigas. Solo las vigas principales. Dibujamos viga P1. Dibujamos acá, ahí, ahí. Y acá vamos a dibujar una viga P1. De acá, ahí y ahí. Ahora vamos a dibujar esta viga de acá, que sería una viga secundaria, ¿no? Podemos considerar esta viga secundaria chata por el momento. Por el momento podemos conseguir una viga chata de 25 por 20. Vamos a definir frame section. A ver, copiar. No, esta no. La viga. Y colocamos una viga secundaria 1. O viga secundaria. 0.25 por 0.20 por el momento. Colocamos un color, profundidad 20, modificamos las barras y acá colocamos 0.045, porque el recubrimiento va a ser 2.5 centímetros. OK, OK, guardar. Y ahí vamos a dibujar esa viga S. De este punto a S y a S. Y finalmente vamos a dibujar, esto no lo vamos a considerar por el momento, las losas. Vamos a poner el eje local 90 grados para que lo dibuje en la otra dirección, ¿no? Algo así. Así. Esto lo vamos a considerar por el momento hasta el fondo. Y este de acá, ¿no? Entonces ya estaría más o menos la primera parte. Si fuera albañilería en ambas direcciones, tienes que modelar las columnas solamente para el análisis sísmico. Para por cargas de gravedad no es necesario, a menos que esté aislada, ¿no? Bien, entonces elegimos un piso
y nos vamos en la base. Seleccionamos todo, empotrar. Entonces ya tenemos más o menos nuestro modelo. Bien, habíamos estructurado ayer esta parte. Ya. Y en la dirección Y era muros de albañilería confinada. Y en la dirección X, pórticos. Pórticos dúctiles. Ahora, he tratado de pasarlo un poco a limpio. Y para ver las interferencias que hay, ¿no? Porque siempre hay interferencias. Entonces, la primera, he dividido prácticamente en un paño, dos paños, tres paños, ¿no? 3 por 2 o 2 por 3 paños, ¿no? Acá tenemos 1, 2 paños y acá tenemos 3, ¿no? Serían 6 paños en total. La primera limitante, viéndolo ya con medidas, es entre estos dos primeros ejes, ¿no? Digamos el eje 1 y el eje 2. Digamos que este fuera el eje 1. Este fuera el eje 1. Y este es que sea el eje 2. Entonces, ¿quién me va a limitar este espacio entre el eje 1 y el eje 2? Me va a limitar este dormitorio. Entonces, moviendo esta chimenea, ayer lo hemos puesto, ¿no?, un poco acá, pero nos tenemos que dar cuenta que esto es un ducto de la chimenea. Este ducto pasa por la habitación. ¿De acuerdo? Entonces, debemos apegar este ducto a nuestra viga más cercana, que sería el eje 2. Entonces, ahí lo pegamos el ducto. Y en el segundo piso ya sería dormitorio, ¿no? Esto estaría cubierto con un tabique. Y el limitante sería este espacio, ¿no? Desde acá hasta acá. Este espacio debe ser el espacio arquitectónico que nos han dado, 2 metros 85. Esta es la arquitectura. Acá debería estar, ¿no? Nos vamos a guiar más o menos desde acá. Y acá debería entrar nuestra, bueno, acá es 3. Digamos que el límite sea acá. Y de ahí le sacamos 0,25, ¿no? Para nuestra columna. Y ese sería nuestro espacio que necesitamos, 2 metros 85. Entonces, en 2 metros 85, como pueden ver acá, entra esta habitación, esta recámara de 2 plazas. No es 2 plazas simplemente. Entonces, tranquilamente entra esta recámara en el segundo piso. Ese sería nuestro primer limitante, ¿de acuerdo? O sea,
eso manda. No podemos hacerlo más chico estos dos ejes, o un espacio entre dos ejes más pequeño, ¿no? Porque no va a entrar la recámara, no entra la cama. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro limitante. Puede ser más, pero no puede ser menos. El segundo limitante ya sería entre el eje 2 y el eje 3. Acá quien nos va a limitar es primeramente la escalera. La escalera tiene que estar libre, ¿no? Ya habíamos calculado, la escalera libre debe ser 3 metros 65, ¿no? 18 pasos en el primer piso y 16 pasos en el segundo y tercer piso. ¿De acuerdo? Quizás esto pudimos haberlo achicado considerando anchos de 1 metro, ¿no? Pero acá tiene 1,20 metro. Y eso ya es un requisito arquitectónico que tenga 1,20 metro, que sea amplio. ¿De acuerdo? ¿Y quién más te va a limitar, no? Por acá hay un comedor desayuno, ¿se le conoce? Para los desayunos, una barra. Y por acá, lo mínimo que te va a pedir el arquitecto son 90 centímetros, ¿no? Como pueden ver acá, desde acá hasta acá son 90 centímetros. Entonces, eso nos faltó considerar ayer, ¿no? Ayer lo pusimos, pero no habíamos considerado ese espacio, ¿no? Y si medimos, 50 centímetros nos sale, ¿no? Y nos faltaría 40 centímetros. Entonces, esos 40 lo aumentamos y este eje va a crecer. ¿De acuerdo? Desde acá hasta acá es 90 centímetros. Entonces, prácticamente eso define nuestra dimensión, ¿no? Entre eje y eje. No podemos hacerlo más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, el primer espacio sería 3,85, el segundo 4,80, y el último, quien te va a definir, muy aparte de la cocina, es el dormitorio de arriba, ¿no? Ese espacio también se ha considerado y ese sería el eje 4. Entonces, ahí ya quedaría con las medidas arquitectónicas correspondientes. En la otra dirección ya habíamos definido quién nos limita. Primeramente nos va a limitar el eje A. Y el eje C, ¿no? Que serían los extremos. Ya tenemos el eje A y el eje C. Y teníamos que colocar un eje más. Ese eje lo hemos colocado donde se va a apoyar la escalera, ¿no? Y ese sería nuestro eje B. Entonces, con eso hemos comenzado ayer. Se ha hecho algunos retoques para que quede la arquitectura casi perfecta. Obviamente va a haber algunas modificaciones, pero todo por el bien de la edificación. ¿De acuerdo? No hemos casi afectado a la arquitectura, estamos respetando los espacios mínimos, ¿no? Como anchos de puertas, en dormitorios es 80 centímetros, y en dormitorio principal 90 centímetros. ¿De acuerdo? Por acá también tenemos 80 centímetros, donde puedes ir a la terraza. Entonces, vamos a continuar con el modelamiento. Abrimos la vivienda unifamiliar.
Nos vamos al piso 1. ¿No? Y acá habíamos considerado 385, 440, pero ahora va a medir, ya no va a medir 440, va a medir 480, ¿no? Esos 40 centímetros que nos faltaba se tiene que incrementar. Entonces lo que podemos hacer es, y acá va a medir 3 metros 85, ¿no? 25 más. $3.85 para que entre en la cama, ¿no? Porque tampoco no entraba ayer. Ayer no entraba a nuestra recámara con esta disposición de este ducto, pero ahora sí entra tranquilamente. Sacando medidas con respecto a nuestra planta inicial, hemos crecido ya organizando todo con respecto a este eje, ¿no? Hemos crecido en total 50 centímetros, ¿no? Se ha redistribuido todo y solo hemos crecido 50 centímetros para que todo entre. ¿De acuerdo? Buenas noches. Entonces, hemos redistribuido, hemos adecuado la arquitectura a porque obviamente nuestras columnas ahora son de 25, ¿no? La arquitectura anterior consideraba 15, ¿no? Obviamente ha aumentado. Entonces, todo ese aumento es 50 centímetros. Entonces, tú le tienes que proponer al arquitecto, ¿sabes qué? Para que funcione tu arquitectura y la estructura junta, debemos crecer 50 centímetros. Él te va a decir, no, no tengo terreno, me falta terreno, no puedes hacer eso. Entonces ya tienes que negociar, ¿de acuerdo? Acá le puede quitar 20 y considerar una escalera de 1 metro, ya verá, ¿no? Pero tú le tienes que decir que necesito 50 centímetros más, ¿ya? Que no es mucho, ¿no? Medio metro más. Obviamente si le falta terreno, pues, caballero, tendrá que redistribuir un poco, ¿no? Quizás acá le quite un poquito, ¿no? Acá quizás 10 centímetros, acá 20 y acá 20, ¿no? Con tal de que él compense. Pero por mientras vamos a continuar con estas medidas. Entonces 385, 480 y 385. Entonces nos vamos acá, modificamos los ejes, los espaciamientos, ¿no? El espaciamiento de acá es 215 y 570. 215 y 570, eso no se ha modificado. El otro es 385, 480 y 385. La clase de ayer ya, ya está prácticamente editada completamente, ya se va a subir al Facebook mañana. Voy a subir las clases de ayer y lo que alcance de hoy, ¿no? Y completar el domingo. Entonces, ya el domingo ustedes ya podrán ver todas las clases grabadas en el Facebook grupo. Los voy a añadir al grupo, ¿de acuerdo? A cada uno de ustedes. Y para acelerar el proceso de añadir, les recomiendo que me envíen un mensaje al Facebook, ¿no? Ustedes me tienen agregado al Facebook, me envían un mensaje y yo los agrego. ¿De acuerdo? Para que sea más rápido. Bien, entonces tenemos 385, 480, 385. Oca, oca. Entonces, debemos simplemente mover estos ejes, ¿no? Vamos a similar stories. Este puntito en Y es
385. Y este puntito es 360. Me faltaría 25. Entonces selecciono todo. Selecciono todo. 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 ¿Ya? Y lo voy a editar, mover en Y 0.25. Acá este puntito es 8,65 y esto es 8, ¿no? Me faltaría 65 centímetros. Entonces selecciono todo. Editar, mover en Y 0.65. Y finalmente este puntito es 12,5 y esto es 11,85. Me faltaría 65 también, ¿no? A ver. 12,5, 11,85, 15 más 50, 65. Lo seleccionamos. Editar, mover en Y, listo. Entonces ya tenemos nuestro edificio base, ¿no? 385, 480, 385, 215 y 570. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cerrar este de acá. Y acá ya tenemos un poco más pulido. Todavía falta, ¿no? No se ha pulido completamente porque no sabemos si esas serán las dimensiones finales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tengamos las dimensiones finales, ya podemos dibujar el plano como se va a construir. Bien, entonces vamos a completar. Por acá tenemos un voladito. Ahora, el volado lo vamos a dibujar del eje. Podría ser hasta el eje de la viga, pero vamos a considerar un poco más desfavorable, que sería hasta el borde. ¿De acuerdo? 1.075. Entonces, podría ser eso, o como va a estar apoyado acá, no va a ser un volado completo. A ver. 1.075. Podemos considerar eso del eje hacia el borde o del eje al eje de la viga. Sería 1 metro. ¿Cuál sería más desfavorable? Bueno, no es mucho la diferencia, ¿no? Vamos a considerar el eje mejor, ¿ya? Del eje de la viga al eje 1 metro. Entonces dibujamos una viga paralela a la dirección de la losa. Vamos a considerar una viga de 15 por 45, ¿no? Que me tape, porque acá voy a tener 25 por 45, 25 por 45, y esta viga tiene que taparme para que se vea bonito, ¿no? Lo vamos a definir, y vamos a definir una viga de borde. Viga de borde 1 de 0.15 por 0.45. Un color, el peralte. Bien, el recubrimiento va a ser 2.5 OK 15, ¿no? 15 por 45. OK, OK, guardamos. Y dibujamos esa viga. Estamos en Similar Stories. Sí, estamos en Similar Stories, entonces dibujamos esa viga. Seleccionamos viga de borde 1 metro. Entonces, de este punto a ese punto, ¿no? Ya tenemos esa viga.
Y ahora unimos estos dos puntos con la viga BP1. De acá, ahí, ¿no? Y dibujamos nuestra losa. Pues este sería un volado, ni tanto, ¿no? Pero lo dibujamos, sería aligerado con 90 para la dirección del aligerado, ¿no? Dibujamos. Ya está. Entonces ya tenemos ese voladito. En todos los pisos, ¿no? Ya. Después necesitamos, ¿qué más nos faltaría? Este volado de acá, acá también hay un volado, ¿no? Obviamente acá va a haber una viga también de 45. Entonces la distancia sería de eje a eje. Desde acá hasta acá, 0,90. ¿Ya? Ha disminuido 0,90. Entonces dibujamos esa viga, también una viga de borde, a una distancia de 0,9. Va a ir desde acá hasta ahí. ¿Por qué peralto la viga? Para que tape. O podría ser, bueno, no sabemos si puede ser chata realmente, ¿no? Porque necesitamos saber cuánto va a ser el acero, ¿no? Si tenemos una viga chata y puede resultar muy sobreesforzada, ¿no? Mucho acero. Yo generalmente le coloco una viga de borde para que tape, por ejemplo, esta de acá, esta viga es de 45. Entonces, si yo le pongo una chata, pues se va a ver como un pinto, ¿no? Por eso le pongo 45. Y para tapar acá también 45. Es para que tape nada más. Ahora, este muro yo pienso ponerle una viga chata encima, ¿no? Podría ser una viga chata o podría ser una viga peraltada de 15 por 45. Ya depende de cada uno, ¿no? Cómo quiera trabajar. Si le ponemos chata, no se va a ver bonito, ¿no? Esta tendría que ser chata también. ¿Ya? Entonces le vamos a poner a este eje, le vamos a poner 15 por 45 y tendría que sobresalir 15 por 45 de volado, ¿no? Esta viga no es, o sea, el ancho mínimo de 25 centímetros es para vigas sismorresistentes, ¿de acuerdo? Vigas que van a disipar energía. Estas vigas son vigas de borde, no trabajan solamente a cargas de gravedad, ¿ya? Normal pueden tener un ancho de 15 centímetros como mínimo, o el espesor del muro que es 14, ¿no? Entonces, voy a trabajar con esos peraltes de 15 por 45 por el momento. Después ya podemos cambiarlo, ¿ya? No hay problema. Con tal de que la arquitectura quede también bonita, ¿no? No puede... ¿Ya? Ahí lo dejamos y vamos a dibujar una losa, un aligerado, ahí. ¿No se coloca una viga encima del muro? No, no es necesario. Las columnas tienen 25 por 40. Así lo hemos predimensionado considerando varillas de 5 octavos. No es necesario colocarle la viga encima del muro, ya que esa viga encima del muro no se va a deformar. ¿De acuerdo? No se deforma. Ya, entonces ya tenemos eso.
En el primer piso tendríamos que colocarle la escalera ahora, ¿no? Acá iría la escalera en todos los pisos. Entonces podemos colocarle una viga, ¿no? También consideramos también del eje al eje, no 25. Entonces dibujamos. Esta podría ser chata, ¿sí? Podría ser tranquilamente chata. Una viga. No tenemos viga chata. A ver, definimos. Viga de borde. Parece que hemos modificado, ¿no? A ver. Claro, lo hemos modificado. No, aquí está, viga secundaria 1 es viga 25 por 20, ¿no? Pero esa es secundaria, ¿no? Vamos a generar una viga chata. Adherir, copiar. Viga chata. De 25 por 20. OK, 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 guarda, que está a 0.95. Entonces colocamos viga chata a 0.95. De derecha a izquierda. ¿No? Entonces, en todos los pisos seleccionamos y seleccionamos, seleccionamos y seleccionamos, ¿no? Edit, Edit Frame, dividir, Edit Shells, dividir Shells. Seleccionamos la última opción y la última opción, ¿no? Que sería dividir las intersecciones con los frames, el shell con los frames, OK. ¿No? Y ahora este vendría a ser nuestra escalera. Los dinteles. No va a haber dinteles, sinceramente. No hay dinteles. La puerta simplemente va a llegar hasta el fondo de viga, ¿no? No se le va a hacer dinteles. Ahora, acá viene alguna... ¿cómo lo toman ustedes, no? Acá es una escalera. Como puede ver en el plano, es una escalera. Ahora, esta escalera yo la puedo modelar tranquilamente y no va a pasar nada, ¿no? La modelamos y no. Es que está ubicada estratégicamente. No afecta. No, incluso va a ayudar, ¿no? Se está considerando la arquitectura y debemos proponer estas dimensiones de columnas y consultar con el arquitecto, ¿no? Él no se puede negar en cuanto a cosas estructurales. Acá podemos hacer lo siguiente. Si modelamos la escalera, esa escalera va a trabajar como un puntal en compresión, ¿no? Entonces nos va a ayudar. Nos va a ayudar bastante en cuanto a la rigidez. Si tuviéramos placas, muros, en la dirección X, no habría problema en modelar la escalera, pero como no tenemos, entonces esa escalera nos genera una falsa rigidez. ¿De acuerdo? En un sismo, la escalera va a soportar cierta parte nada más. ¿Por qué? Porque tenemos un concreto no confinado. Cuando falle la escalera, los demás elementos se pueden sobreesforzar.
Entonces, para ser conservadores, porque esto es ser conservador, no vamos a modelar la escalera y vamos a considerarla solamente el peso. Podemos metrar la escalera y distribuir el peso tanto acá o acá, ¿no? Pero una manera práctica es no modelar la escalera y solamente considerarlo como si fuera losa, de esta manera. ¿De acuerdo? En este caso no conviene, no generaría torsión tampoco, porque está en el centro, pero sí generaría una falsa rigidez, ¿no? Vas a pensar que se puede menospreciar el desplazamiento, ¿no? Que puede salir un menor desplazamiento si colocas la escalera. Pero les recomiendo que hagan 3 modelos, ¿no? El que vamos a hacer modelando la escalera y considerando un ducto y solamente colocando las cargas de la escalera, ¿no? Entonces, ustedes van a modelar la escalera cuando tengamos bastantes muros en la dirección X, ¿no? O en la dirección donde está la escalera. Bien, ¿qué más podemos hacer? Por acá hay un voladito. Hemos considerado 60 centímetros, ¿no? Entonces del eje, acá también al eje, es 65. Acá podemos salir chatas tranquilamente. Esas vigas chatas pueden empezar de esta columna, no hay problema, porque si nos sale acero de 3 octavos, sobrado está empotrando, ¿no? Entonces colocamos una viga chata de borde de 15. Pues sería viga chata 2 o una viga de borde 2. 0.15 por 0.20. Oca, oca. Entonces dibujamos esa viga de borde 2 a una distancia de 0.65. Bien. Y acá vamos a dibujar vigas chatas. Viga chata 1. De acá, ahí. De acá, acá. Guardamos. Y acá dibujamos la losa. Guardamos. ¿Qué más nos faltaría para completar? Quizás prolongamos esta viga chata para colocar acá los tabiques, ¿no? Vamos a prolongar esa viga chata. Esta distancia es 3.225. Entonces dibujamos una viga chata a una distancia de 3.225. Y acá, ahí. ¿De acuerdo? Seleccionamos esto, nos vamos a Edit, Edit Shell, Dividir, OK. Guardar. Ahora, la consulta de su compañero que alcancé a leer es, ¿se modelará esta viga circular? ¿Ustedes creen que sería necesario? Si en la losa hubiera un muro circular, sí se tendría que modelar, ¿no? Pero no hay, ¿no? No hay.
Entonces, este muro es un tabique, ¿no? Como pueden ver, es un tabique. Entonces, no es necesario modelar. ¿De acuerdo? No es necesario. Entonces, lo borramos. Y ahí quedaría. Y este muro es un simple tabique. Bien, debemos modelar las vigas que van a soportar esos tabiques. En el segundo piso, ¿qué tabiques hay? Comenzando de abajo, ya está modelado esto, esta viga. ¿Cómo se harán las instalaciones sanitarias del baño superior? Este baño, estos baños, ¿cómo se harán las instalaciones sanitarias? Ah, ya, las montantes, ¿no? Las montantes. Claro, no pueden pasar por vigas o por columnas, pero pueden pasar por la losa. Debes buscar un pedacito entre, por ejemplo, a ver, ¿por dónde yo pasaría? Bueno, yo lo pasaría por, a ver, uy, acá necesitamos un sanitario. Bueno, digamos este bañito, ¿por dónde bajaría la montante, no? No puede bajar por acá, ¿no? Obviamente porque se va a ver feo. Eh, pero podría bajar cerca, ¿no? Cerca tiene que ser, lo más cercano es esta columna. Entonces tendríamos que jalar, quizás, en el segundo piso, acá ya no habría ese problema, ¿no? Entonces yo lo jalaría acá, ahí bajaría la montante, por acá. No, por acá es viga, ¿no? Entonces, poquito más a la derecha. De alguna manera deberíamos acá, ¿no? Pero atravesaría la viga. Hay que tener cuidado con eso. No, lo que se hace es, por ejemplo, si quieres pasar tuberías, esas tuberías deben pasar por acá, por ahí, ¿no? Por la losa. No deben pasar ni por las vigas ni por las columnas. Entonces, viendo ese principio, el problema es que no hay, no hay cerca, ¿no? Quizás el más cercano sea acá, ¿no? Acá lo movemos, digamos, yo lo movería esto, eso hay que pensarlo también, 0.15 centímetros, no, no me afecta. Movemos esto, 0.15, y acá yo le haría una falsa columna, ¿no? Más o menos por ahí y por ahí. Y por acá iría mi ducto, ¿no? O mi montante. ¿De acuerdo? A ver, esto lo ponemos, esta montante lo ponemos acá. Ahí sería, ¿no? Entonces, eso sí podemos hacer. ¿De acuerdo? Acá iría mi montante. ¿De acuerdo? Eso es lo más
Bueno, el truco está que en el paño, ¿no? Donde no haya vigas ni columnas, ahí tiene que bajar. Y pegado a una columna para hacer, generalmente con drywall se hace esto. En colegios hacemos así. ¿Ya? Como no va a haber una viga acá, no hay problema. ¿De acuerdo? Ya, esa sería ahí. Bueno, el otro ya lo piensas, ¿no? Porque vamos a perder un poquito de tiempo. Bien, entonces, estamos ahí. ¿Qué más nos faltaría? Necesitamos este muro, ¿no? Ahora, cuando tú tengas la dirección de del aligerado en este sentido, si tú tienes un tabique en ese mismo sentido, es suficiente con colocarle una viga, ¿no? Debes colocarle una viga. Una viga chata podría ser o peraltada, dependiendo, ¿no? Pero si tu tabique está en la otra dirección, digamos así, ya no es necesario colocarle, pero sí debes colocar dónde vas a colocar tus columnetas, ¿no? Entonces, donde van las columnetas, ahí tiene que ir tu viga chata. ¿De acuerdo? Así funciona esto. Y como esta losa tú la vas a diseñar para que soporte este tabique, no hay problema, ¿no? Sobra una viga chata, basta y sobra de 25 por 20 para estas columnetas. Entonces vamos a colocar una viga acá, donde está este tabique. Ahí colocamos una viga. Entonces del eje de mi columna que le he puesto acá, ¿no? A ver. De este eje, o de este eje mejor. De este eje, yo le voy a colocar a una distancia de 3 metros 15. Una viga chata. A una distancia de 3.15. Ya está. Entonces ahí va mi tabique. Como les indiqué, esto no sería necesario modelar una viga para esto porque mi aligerado debe soportar este tabique. El diseño tiene que contemplar eso. Acá veis las columnetas, columnetas, columneta, columneta. Y con eso culminaríamos esta parte, ¿no? Ya no sería necesario colocarle más vigas. Por acá necesitamos un ducto. Ese ducto sí debemos hacerlo. ¿Y cómo hacemos? Simplemente, nuevamente del eje, pero le vamos a colocar ahora una distancia de 25. Vamos a colocar una chata, ¿ya? Entonces sería 0.1, sería una viga de 25. Entonces el eje con respecto a este eje. Esa distancia es 80 centímetros. Colocamos a 80 centímetros una viga chata. 0.8. Listo. ¿Ya? Y acá también con respecto a este eje de la columna. 80 centímetros también. Ahí sí puede ser una viga chata de 15. ¿No? Acá podemos de 25 porque es grande, pero acá es chiquitito. O lo aseguramos, pero no, es chiquito realmente. Entonces colocamos una viga chata de 15.
que sería una de borde 2, ¿no? A 0.8. 15 por 20. Seleccionamos esta losa, este frame, esa viga. Nos vamos a Edit, Edit Shells, Dividir, OK. Ahora seleccionamos esto, este frame, Edit, Dividir, OK. Y borramos ese ducto. Entonces, así se tendría que hacer en los planos. Una viga acá y una viga acá. Y ahí se forma el ducto. Tienes que ver qué viga es la que resiste otra viga, ¿no? Por ejemplo, esta viga va a soportar el peso de esta viga y soporta el peso de esta viga. Entonces, no tendría sentido dividir esta viga, ¿no? Tú tienes que ver más que todo la repartición de cargas, por dónde va a ir las cargas. Eso es lo que debes tener en mente. Por ejemplo, acá yo tengo que dividir este shell también para que distribuya correctamente. Entonces ya tenemos toda esta parte. Ya está. ¿Qué más nos faltaría de esa parte? No recomiendo usar los open porque eso trabaja con elementos finitos. Acá nosotros estamos repartiendo la carga donde quiero que vaya. ¿De acuerdo? Esta losa se reparte en esta viga. Esta viga lo pasa a esta viga. Esta viga lo pasa a esta viga. ¿De acuerdo? Entonces nosotros controlamos esa repartición de cargas. ¿Por qué no conectar la columna del eje 2 con la columna del eje 1? Allá, esta columna de acá y esta columna no es necesario. ¿De acuerdo? No es necesario. Claro, lo ideal es que esta columna estuviera acá, ¿no? Para que se conecte. Pero no es tan necesario porque en la dirección Y lo que controla son los muros, ¿no? Caso distinto en la dirección X, lo que controla son los pórticos. Estos sí tienen que estar recontraalineados. ¿Ya? ¿Qué más nos faltaría? Ya tenemos ahí todo listo para ya colocar las cargas acá, ¿no? Acá, ¿qué nos falta colocar ahí? Nos faltaría todo esto, ¿no? ¿Sobre qué va a ir? Como les indiqué, estos muros son perpendiculares a la dirección de la losa. No es necesario colocar, más sí es necesario colocar donde van a ir las columnitas. Lo otro es que tú consideres una carga distribuida, ¿no? En todo este paño. Como vamos a hacer un análisis sísmico, porque si no lo vamos a llenar de puras vigas, ¿no? También lo recomendable es que tu edificio tenga poco peso, ¿no? Así que estos tabiques tienen que ser de panderetas, ¿no? Estos tabiques tienen que ser panderetas. Y estos ladrillos sí tienen que ser de 18 huecos. No debemos, el peso de la viga y el peso de la viga solera y de los arriostres, tú debes considerar como si fuera muro, el mismo peso del muro. No va a haber mucha diferencia, ¿de acuerdo? No, no hay que ser tan precisos en la asignación de cargas tampoco. Ah, si tuvieras drywall sería mucho mejor porque pesa menos. Pero a nadie le gustaría tener su casa nueva de drywall, ¿no?
Entonces acá vamos a asignar una carga distribuida para que considere todo esto, porque si no, no vamos a demorar mucho dibujando viguitas. Tendríamos que colocar una acá, una acá, una acá. Y esta podría estar al lado de la losa, no habría problema. Serían 3 vigas, ¿no? Podemos prolongar esta viga de acá. A ver, acá vamos a colocar una viga. Acá. Ahí, ¿ya? Ahí vamos a colocar una viga. Chata, también chata. A una distancia de 2 metros. ¿Se escucha? Parece que había un pequeño... En caso que se tengan muros de contención, ¿se puede continuar con albañilería? No, pues. La albañilería no está hecha para controlar el empuje de la tierra. Si tuvieras que contener tierra, ya sería como muros de sótano, ¿no? Y tendrías que ser de concreto armado, con un espesor mínimo de 20 centímetros. Columnas desalineadas, ¿no? Como le digo, acá el único caso de una columna desalineada sería esta columna y esta columna, ¿no? Pero no es necesario unirlas, ¿ya? Lo recomendable es que esté totalmente alineado, ¿no? Pero podemos darnos el lujo acá, debido a que toda la fuerza cortante lo va a recibir estos dos muros. Ya ven, entonces vamos a dibujar esta viguita. Ah, no, como les indiqué, en el plano vamos a dibujar esta viga de acá, esta viga de acá y esta viga de acá para colocar las columnetas, ¿no? No sería necesario colocar un pequeño murito, un pequeño murito, un pequeño... Acá quizás, ¿no? Acá como tenemos una viga la vamos a prolongar. ¿Bien? Entonces sería, ¿qué viga sería? Podemos prolongar las dos vigas. Ya, prolonguemos las dos vigas. Sería esos dos, ¿no? Entonces, ¿cómo prolongamos? Sería una viga chata, ¿no? Y acá le hemos puesto una viga de 15 por 45. Bueno, esta viga va a anclar en esta viga y esta viga también va a llegar acá. Entonces acá va a morir. De acá a acá mide 1 metro. Vamos a dibujar una viga chata a 1 metro. Ahí. Podemos prolongar, puede ser chata, pero habría que ver si podemos cambiar esta viga también a chatas. Hay que ver. Y colocamos otra viga más. De acá a acá es 1,475 metros. De acá ya está. Entonces vamos a colocar una viga acá y una viga acá. Chat.
en esas vamos a colocar estos muros de acá y estos muros de acá. Ese incluso puede atravesar, puede llegar hasta arriba, ¿no? Entonces sería 1.475. Ahí. Guardar. Bien, entonces seleccionamos esto, esta viga, edit y dividimos. Ya está. A ver, ¿será suficiente con esas vigas? Claro, esta acá no es necesario modelarla porque solamente vamos a colocar una columneta, ¿no? Eso lo colocamos en el plano directamente. Ahí quedaría. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir quitando cosas para darle forma a nuestra vivienda. Claro, estas vigas van a tener que ejercer algún esfuerzo adicional en las vigas principales. Yo creo que hay basta y sobra de vigas. Bien, entonces ahora vamos a colocar un piso. Nos ubicamos en el piso 2. El piso 2 sería prácticamente este techo, ¿no? Ya no habría esta parte en el piso 2. A ver. Necesitaríamos una viga, ¿no? Más acá. Todo esto no existe en el piso 2. Arriba tampoco ya no existiría. No, este sería azotea, ¿no? Sí, sí existe. A ver. Entonces sería el techo. El piso 2 sería el techo, ¿no? El techo de este de acá. Entonces acá sí debe tener su techo. Todo esto debe tener techo. Esto no es techo, es cobertura liviana. Todo esto no es techo. Arriba ya no habría este muro, entonces ya no sería necesario colocarle esta viga. Pero sí va a necesitar este ducto, ¿no? Por lo tanto, si continuamos con esto, y acá quedaría, ¿no? Entonces acá solo nos faltaría colocar, vamos a unir esto, edit, merge, y colocamos una viga acá, en voladizo, ¿no? Vamos a colocar de 20, 25, a una distancia de este eje de 1,40 m. No, acá debería haber una viga, ¿no? La de acá. Hacemos.
No, a ver, este es el piso. A ver, a ver, a ver. Este es el piso 2. ¿Está bien? A ver. Está bien, pues, ¿no? Ya sería, el piso 2 sería la azotea, ¿no? El piso 2 sería la azotea. Porque el piso 1 es el piso del segundo piso, o el nivel 1 sería el piso, la azotea sería, ¿no? Está bien. Este sería el techo, o sea, prácticamente sería la azotea, ¿no? Y en la azotea vamos a tener todo esto. Ahí ya no hay esto, ya no hay nada de esto, ¿no? Ya no habría esto. Eh, Vamos a continuar con el de acá mejor. Sería el techo, una viga acá, a 1,40 m. Mejor lo dejamos nomás. Una viga chata, unimos acá y colocamos a 1,40 m. Ahí. Guardamos, seleccionamos, edit frame, intersección. Borramos esto, seleccionamos, edit, OK. Y borramos esto. ¿No? Y borramos esto. Nos vamos al piso 3. Acá ya no debe haber esto. En el piso 3 ya no tiene, ¿no? Debemos borrar todo lo necesario. El techo solamente va a llegar a todo este pedazo, todo esto debemos borrar. Todo, borramos todo. A excepción de esto, ¿no? No, ya sería todo, pues. Todo lo borramos. Está bien, a ver. Esa es la idea. O nos hemos equivocado, a ver. Está bien, ¿no? Mm, ya, ahí estaría bien, o no, a ver. Nos vamos al tercer piso, mejor. Este sería el tercer piso. El tercer piso sería el techo de esto, ¿no? Pero acá no hay techo realmente, ¿no? Esto no tiene techo.
No tiene techo. Esto tampoco no tiene techo. Todo esto nomás sería el techo. Y por las fuerzas estarían las vigas, ¿no? Borraríamos esto, esto. Borraríamos todo esto. Y borraríamos esto. Y uniríamos esto de acá. ¿No? Y unimos esto. Uy, a ver, ¿qué ha pasado? Seleccionamos Edit. Seleccionamos. Ya. Ese sería el techo de la azotea, ¿no? El tercer piso sería solamente este paño y este paño. Estaría cerrado. ¿O no? A ver. Claro, ¿no? Del primer piso subes al segundo piso. Del segundo piso subes al tercer piso. Y del tercer piso subes al cuarto piso. No, a ver, no. De cero al segundo piso, al tercer piso, no sé, un tercer piso y claro, lo de arriba sería el cuarto piso, ¿no? Azotea. Uy, estamos a ver, sí está bien, ¿no? Ahí sería. O sea, llegas con la escalera hasta la parte de arriba, ¿no? Es algo así. Ah, no, no llegas. A ver, ¿no llegas con la escalera? No, no llegas. Solamente llegas hasta el segundo piso. La escalera llega el primer entrepiso hasta el segundo, hasta acá nomás, ¿no? Llegas hasta la azotea, pero no llegas a la parte de arriba. La parte de arriba va a servir como tanque elevado, más o menos. Entonces está bien, esto sería techo y lo de abajo sería escalera, ¿no? Todo esto es escalera. Y esto es techo. Está bien. Se prolonga más allá del eje 3. A ver. No creo. La losa llega hasta acá. A ver la arquitectura. Como un voladito, ¿no? Para tapar acá. ¿A eso te refieres? Entonces lo repetimos, Román, pues. Esto de acá, edit, y lo replicamos en el piso 3. ¿Algo así? Sí, ¿no? Porque esto tiene que tener techo. Y ahí quedaría. Edit, merge. Ahí quedaría. En el eje 3 hasta la escalera. Hasta acá no. Hasta acá nomás sería. ¿No? Porque la escalera está acá. Todo esto es hueco, vacío. Se reduce hasta la escalera. No, yo le voy a poner techito acá, porque acá tengo una columna. Yo lo voy a tapar así. ¿De acuerdo? Bien. Claro, su compañero tiene razón. Se reduce hasta la escalera, pero yo le voy a poner un techito, como les indiqué creo ayer. Y acá sobrado como un closet.
porque ahí está mi columna. Bueno, no lo puedo reducir, ¿no? Entonces, más o menos su techito sería todo esto, ¿no? Todo esto sería su techo. Y ya estaría. Este de acá sería tabique nada más. Y listo. El tercer piso ya estaría, ¿no? Esta parte ya estaría. Ahora nos vamos al piso 2, que sería el techo de esto. O sea, si yo me parara acá, ¿no? Si yo me parara ahí, yo no tengo acá muro, pero sí necesito esos ejes. Entonces yo me paro acá, normal camino, luego voy por acá, acá también camino, todo camino, pero ya no necesitaría tantas vigas, ¿no? Quizás sí, para uniformizar. Abajo, a ver. Acá sería, ¿no? Una viga para colocar, aunque eso es perpendicular. No, ahí nomás lo dejamos. Esto y esto lo unimos. Esto y esto lo unimos. Ya está. Así sería, ¿no? Ahí quedaría. Porque yo voy a caminar por acá, acá le voy a poner un tabique. Todo esto va a estar vacío, plano. Voy a continuar con estas dos vigas para colocar estos dos muritos. Y listo. Ya, y el primer piso sí ya está, y listo. Entonces ahí quedaría. Ya está completo el modelo, listo para colocarle las cargas.